Bien, bien. Bueno, vamos arrancando. Em, bueno, no estuve la primera clase, así que mi nombre es Mariano y conmigo van a estar viendo el trabajo práctico, los dos trabajos prácticos de la materia, ¿sí? Em, Así que la idea es, vamos a tener un módulo, o sea, ahora desde 18 a 20, un módulo esta clase y un módulo la siguiente para hablar del trabajo práctico. Ya la clase siguiente les doy el enunciado del TP1 y ya lo pueden empezar a hacer. El objetivo de esta clase y de parte de la clase siguiente es ponernos a todos en el mismo nivel en cuanto a las herramientas que vamos a usar en el trabajo práctico para que, para que no haya complicaciones por esa parte, porque este trabajo práctico tiene una especie de, tiene un objetivo que tiene que ver con los temas de la materia, ¿sí? Pero a la vez es un trabajo que les hace usar determinadas herramientas que normalmente algunas de las personas que se anotan en este curso no han utilizado, ¿sí? Entonces es una excusa para que aprendan algunas herramientas que se usan, como por ejemplo Docker, ¿sí? Creo que hay alguna otra materia que está usando Docker, porque a veces en algún cuatrimestre aparece gente que lo usó en otra materia, pero es como que no se estabiliza. Algunos cuatrimestres varios lo conocen, otros cuatrimestres menos, entonces preferimos dar una clase así para nivelar. Así que si alguien trabaja con Node.js, con Express, em, ahí veo en taller 1, ok, ok. Em, la idea es que si alguien ya conoce Node.js y conoce Docker, bueno, en esta clase por ahí le resulte... ok, acá estoy leyendo que en el nuevo plan se da Docker. Ok. Bueno, mejor, menos trabajo para mí. Yo voy a dar una introducción, que es la que suelo dar, ¿sí? A ambos temas, a Node.js y a Docker. Em, y después la próxima clase vemos Docker Compose. No sé si también vieron Docker Compose o em, algún orquestador de contenedores. Pero eso lo vamos a ver la siguiente clase, donde ya vemos el enunciado, hablamos un poco de qué es lo que les pedimos en el trabajo práctico, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que esperamos que entreguen, ¿sí? Aprovecho para, ya que armamos los grupos tan rápido este cuatrimestre, que ya tenemos los grupos cerrados, em, les pido que, obviamente, salvo casos fortuitos y fuerza mayor y este tipo de problemas que puedan ocurrir en el cuatrimestre, que traten de no dejar en banda a sus compañeros de grupo, ¿sí? Eh, es algo que pasa a veces y después el grupo, sobre todo para el trabajo práctico 2 por ahí tiene problemas porque es difícil. A veces si se rompen dos grupos en pedazos podemos unir y de repente armar un nuevo grupo de 4, pero son personas que no trabajaron juntas. Sobre el hecho de trabajar juntos, no sé cómo habrá sido este cuatrimestre. Hay cuatrimestres donde los grupos se arman entre personas que nunca trabajaron juntas hasta ese momento, ¿sí? Y hemos tenido cuatrimestres donde por ahí hay algún conflicto dentro del equipo, ¿sí? Em, la verdad es que yendo ya a un perfil de futuros ingenieros y gente que probablemente la mayor parte de ustedes esté trabajando en este momento, habrán visto que en la vida real es medio así la cosa, digamos, uno trabaja con la gente que le toca trabajar, lleva años armar una identidad de equipo y por ahí armar un equipo estable y de gente que uno conoce cómo trabaja. Esto es medio como el comienzo, cuando uno empieza a trabajar y llega un equipo que no conoce. Entonces, lo que les pido o les recomiendo, más que pedirles, porque en mi caso no es que me afecte ni para un lado ni para el otro, pero el consejo que les doy es que traten de trabajar
arriba de las diferencias que tengan o arriba de traten de suavizar los choques y cosas por el estilo, si se da una dinámica así en el grupo, traten de todos aportar algo en la medida en que puedan, ¿sí? Puede haber una persona que ya trabaje con estas herramientas y que se ponga a hacer el trabajo práctico de una, traten de hacer circular la información dentro del equipo, como para que todos puedan estar al tanto de lo que está ocurriendo, ¿sí? No nos vamos a meter como policía a ver si los 4 integrantes están trabajando, es lo que asumimos, ¿sí? Nosotros asumimos que el trabajo es responsabilidad del equipo, ¿sí? Entonces, em, eso se va a reflejar en la nota que cada uno tenga, así que más les vale estar al tanto de lo que hace el equipo, ¿sí? Y bueno, traten de no dejar, es decir, si en la medida de lo posible traten de no dejar la materia en este punto porque ya hay un compromiso con otros compañeros, ¿no? Bueno, dicho esto, vayamos al tema a las herramientas del trabajo práctico. El enunciado va a ser la semana que viene, pero sepan que vamos a usar Node.js, ¿sí? No sé si hay alguien acá que en su vida usó JavaScript o Node.js hasta este punto. ¿Hay alguien así? Pueden reaccionar y igual siempre hay alguien, ¿eh? O sea, no es algo que diga, no, en serio, no puede ser, no, sí, tranquilamente. Em, bien, bueno, ni hablar de toda la gente que usa, ok, ahí luego alguien dice, le ponían nota a los TPs. Ok, dos aclaraciones. Primero, esto no es un curso de Node.js ni de Docker, no es un curso de nada de eso, ¿no? Entonces, la gente que sí usa Node.js profesionalmente, probablemente diga, esto no se hace, esto se hace de otra manera, esto se puede hacer mucho mejor de tal manera, hay buenas prácticas para esto, para aquello. La idea es mantenerlo dentro de lo potable para todo el mundo, ¿sí? O sea, que no esperen ver acá código impecable, ¿sí? Em, Esa es una aclaración. Y la otra aclaración es que esto no es tampoco es un curso de programación, es decir, que em, lo que sí vamos a estar atentos al momento de corregir, no sé cuántos atributos de calidad vieron, ¿qué vieron? Ya los tres más nombrados, o sea, vieron performance, escalabilidad, disponibilidad, ¿ya vieron los otros? Vimos un poquito, sí, de los otros. Ok, porque hay algunos que tienen que ver con el código, ¿sí? Con el código de las aplicaciones y en esos hay que prestarle atención al código, pero lo que quiero decir es que en líneas generales no vamos a atacar si alguien, sí, performance, escalabilidad, sí, y disponibilidad. Elasticidad es una variación de la escalabilidad. Em, pero sí, esos son los tres que deben haber visto y todavía les debe faltar la segunda clase, que por ahí sea la que viene después del TP. Para cuando vean el TP ya van a haber visto los atributos de calidad completos. A lo que voy es a que traten de escribir código lógico, digamos, ¿no? Traten de no meterse en ciclos infinitos, cosas por las que lo reprobarían en algoritmos 1, pero no es que vamos a estar diciendo o bajando puntos porque, ay, esto lo hiciste de tal manera y, ¿sí? Salvo que digan esto es óptimo, este código es óptimo, bueno, no es óptimo, ¿no? Salvo que nos metamos por ese camino, no vamos a juzgar mucho la calidad del código. Depende de cómo ustedes lo encaren y qué es lo que ustedes estén tratando de hacer con ese código, ¿sí? Una pregunta Sí. antes de que empieces. ¿Se puede grabar la clase? ¿Podrías Nosotros grabar? preferimos que no lo hagan. O sea, esta es una clase que se prepara y se da todos los cuatrimestres. Obviamente queda en ustedes si lo hacen, ¿sí? Ok, Nosotros no es que la grabamos y la colgamos en algún lado, eso seguro, ¿sí? ok, ok. ¿Sí? Dale, dale, gracias. Em, Bien, entonces, arrancando con la clase, vamos a hacer, vamos a hacer medio algo muy, muy sencillo. Voy a abrir acá un directorio temporal. Supongamos que en este directorio yo armo el Hola Mundo
¿Cómo armo un hola mundo en JavaScript? Console.log hola mundo. ¿Sí? Directorio, archivo con extensión JS. Vengo acá. Está muy chiquita la fuente. Ahí va mejor. Bárbaro. ¿Sí? Entonces, tienen que tener instalado Node, como les pedí en Slack. ¿Sí? Si tienen instalado Node, simplemente ponen Node app.js hola mundo. ¿Sí? Con eso valida que tengan instalado Node y que esté levantando la aplicación. Supongamos que lo que quiero hacer ahora es un hola mundo, pero web. Es decir, un hola mundo que funcione dentro de un servidor web. ¿Sí? Entonces, junto con la instalación de Node, les viene NPM, que es un administrador de packages, ¿sí? Que como cualquier lenguaje de programación profesional, gran parte del código está escrito por otros y eso está puesto en bibliotecas, packages, y depende de cómo es la jerga dentro de cada lenguaje, pero siempre la idea es la misma, ¿sí? Es utilizar código de otros para hacer la tarea que necesitamos hacer nosotros, ¿sí? No reescribir todo el código. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero hacer un hola mundo que conteste a un request que llega por HTTP, no voy a escribir un servidor HTTP, sino que voy a utilizar uno que ya exista, ¿sí? Entonces nosotros acá el que vamos a utilizar se llama Express.js, ¿sí? ¿Cómo lo instalo? Con este administrador de packages, ¿sí? Que les mencionaba, lo primero que hago es inicializar un nuevo proyecto. Esto ya del archivito JS no alcanza, ¿sí? Entonces yo lo que hago es escribo npm init, ¿sí? Y acá me hace preguntas acerca de mi proyecto. Para la materia simplemente podemos darle enter a todo, no importa, ¿sí? Entonces cuando pregunta ¿está todo bien? Sí. Esto me crea un archivito, el package.json, que tiene una descripción, ¿sí? Una descripción de este módulo, este proyecto en Node.js, ¿sí? Y dentro de todo lo que tiene, va a aparecer acá un componente en un momento, dentro de esta descripción, que es las dependencias, ¿sí? Yo voy a depender de ese Express.js para poder para poder ejecutar esta aplicación, tiene que estar Express.js instalado, ¿sí? Cuando digo instalado, me refiero a que puede estar instalado de manera global en un directorio accesible desde cualquier parte del equipo, ¿sí? O puede estar instalado local. Nosotros vamos a utilizar prácticamente todo local, ¿sí? Entonces, fíjense cómo instalo un package. Primero hay un sitio, ¿sí? Que si yo, por ejemplo, pongo npm express.js, está el sitio donde está el repositorio con todos los packages que están subidos aquí, ¿sí? Y acá está Express, que tiene un montón de información y de documentación acerca de cómo es que se lo usa, porque es muy versátil. Esto se usa en proyectos de la vida real, digamos. Esto no es solo para hacer TPs. Entonces, acá está el comando, digamos, cómo instalarlo, ¿sí? npm i, esa i es de install, ¿sí? O sea, yo puedo poner la i o puedo poner install. Entonces, si yo digo npm install express, si lo pongo así, me va a instalar la última versión disponible, ¿sí? Si yo quiero alguna versión en particular, le pongo arroba y el número de versión y me instala esa versión. Fíjense que hizo tres cosas, digamos. Una cosa que hizo fue me agregó este componente de dependencias al package.json, donde me dice cuál es la versión de Express de la que depende. Al yo al no especificar una versión, bajó la última, entonces hace que dependa de la última y dependa exactamente de la última. Yo puedo acá cambiar la forma en la que expreso esta versión para decir, por ejemplo, que puede ser cualquier versión de Express que comience con un 4, ¿sí? Cualquiera de la línea de la versión 4 de Express, o de la 4.21, y puede variar el último dígito, o puedo hacer esto, ¿sí? Puedo decir, quiero que sea exactamente esa versión, ¿sí? A medida que yo agrego dependencias, van apareciendo en este objeto, ¿sí? Además, creo un nuevo archivo llamado packagelog.json. Este archivo, que tiene un montón de información,
básicamente lo que tiene es una descripción de qué se instaló originalmente según esta descripción de proyecto, ¿sí? Entonces, si yo quiero que otro desarrollador o alguien que vaya a deployar este sistema tenga exactamente lo que yo sé que funciona, ¿sí? Entonces yo le paso el package lock y cuando a npm le digo que instale lo que haya pedido acá en el package JSON, va a mirar el package lock y va a buscar exactamente esos packages, ¿sí? O esos módulos. Fíjense que apareció este directorio Node Modules, que si yo lo abro, esperaría ver que ahí adentro está Express, pero hay muchísimas cosas más. ¿Por qué? Porque Express a su vez depende de otros módulos o packages, ¿sí? Y acá está Express, ¿sí? Pero están todos los demás. Acá están aquellos de los que Express depende y aquellos de los que esos dependen y así. Armar todo un árbol de dependencias. Por eso tengo un package manager, porque instalar esto a mano sería una locura. Entonces, este directorio normalmente no lo subo a un repositorio, siempre está en el git ignore este directorio, porque este directorio se puede reconstruir con el package JSON y sobre todo con el package lock. Si yo incluyo el package JSON pero no el package lock, va a intentar instalar estas cosas, pero puede que las versiones que están acá dentro de todo lo demás no coincidan exactamente con las que yo probé el sistema cuando lo desarrollé. Entonces eso puede hacer que a otro no le funcione, aunque normalmente funciona, ¿sí? Entonces, para subir esto a un repositorio, normalmente subo el package JSON, el package lock, ¿sí? Los archivos que yo tenga y no subo el node modules, ¿sí? Entonces, si yo este directorio, por ejemplo, supongamos que lo elimino, ¿sí? Ahí lo eliminé, ¿sí? Yo le entregaría esto a alguien que quiera mi hola mundo, digamos. Le entregaría esto de esta acá. ¿Y cómo hace para que le funcione? ¿Sí? Bueno, simplemente pone npm, npmi o npm install sin pedir un package. Y eso lo que hace es ir, leer el package JSON, leer el package lock y volver a crear este directorio, ¿sí? Por eso no lo subo a un repositorio, porque además esto ocupa mucho. Pueden ser miles y miles de archivos adentro de este directorio. Y no los necesito, ¿sí? Bien, hasta acá estamos bien, ¿no? Me imagino que no hay mucha duda. Sí, todo bárbaro. Lo único que hice hasta ahora es instalar cosas, pero no cambié el programa, ¿sí? Entonces, ahora quiero armar esta aplicación. Entonces, hay distintas formas de importar las cosas según si estoy haciendo un módulo. No nos metamos en ese lío, enfoquémonos en el ejemplo, ¿sí? ¿Cómo uso Express? Bueno, primero tengo que importarlo, como en cualquier lenguaje, ¿no? Le pongo const porque va a ser una constante, yo no voy a modificar el valor de esta variable, ¿sí? Entonces voy a usar require express, ¿sí? Básicamente lo que estoy haciendo es trayéndome este módulo express, ¿sí? E importando, ¿sí? Lo que exporta por default este módulo, que es un objeto que es express, que es el servidor web, y lo estoy metiendo en esta constante express, ¿sí? Ahora, express es la función que instancia el servidor, digamos. Yo tengo que instanciar el servidor. Entonces yo lo instancio declarando otra variable que es como la aplicación. Acá le pueden poner app, server, lo que ustedes quieran, ¿eh? Y llamo a express. Express es la función que instancia el servidor. Acá lo que yo tengo es un servidor al que le puedo dar instrucciones de las que le daría a un servidor web, ¿sí? Entonces, hasta acá no hice mucho, ¿sí? De hecho, esta aplicación así corre, muestra por la consola Hola Mundo, instancia el servidor, pero no pasa nada y se va, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para estar escuchando que me lleguen requests? Ustedes... Sí, el tema de justamente no quiero meterme ahí, me están diciendo si no tendría que usar import en vez de require. Por el momento, para este ejemplo, bien básico, me voy a quedar con require. Después vamos a ver ejemplos con import, sobre todo en el TP. En el TP está hecho con import, ¿sí?
pero son distintas formas, ¿sí?, de organizar, digamos, la aplicación. Entonces, en esta usamos require, ¿sí? Y luego de instanciado el servidor, yo lo que le voy a decir es que, digamos, cuáles son los endpoints de mi aplicación, ¿sí? Esto es una aplicación HTTP que va a estar escuchando en un puerto, ¿sí? Entonces puede recibir requests por HTTP como cualquier servidor web que ustedes usen cuando navegan por Internet, ¿sí? Entonces, básicamente lo que yo le digo es, para una serie de URLs, en realidad la parte final de la URL, ¿sí?, el recurso, para determinados recursos, ¿qué hay que ejecutar? ¿Qué código hay que ejecutar? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se lo digo? Bueno, pongo server, punto, el verbo HTTP, get, ¿sí? Luego, ¿cuál es el endpoint? ¿Cómo se llama el endpoint? ¿Sí? Entonces, supongamos que yo pongo hola, /hola, ¿sí? Y cuando llega un request a /hola, ¿qué hay que hacer? Hay que ejecutar una función, ¿sí? Entonces yo voy a declarar una función que va a recibir dos parámetros. Estos dos parámetros son dos objetos. Uno representa el request, y ahí puedo sacar información sobre el request, y el otro representa la respuesta, el response, ¿sí? Entonces yo lo que hago es, del request saco toda la información que necesite sobre parámetros que me estén pasando, sobre el body, ¿sí?, si me viene con un body, el request o no, un cuerpo que yo tenga que analizar. Y en response, yo trabajo con lo que yo le voy a devolver al cliente, a quien me hizo el request, ¿sí? Entonces, como la idea es que esto simplemente responda hola mundo, sin hacer nada más, yo lo que hago es, pongo res, ¿sí? Y le digo status 200. Acá le estoy diciendo, vas a responder con un 200, que es el código HTTP de OK. Simplemente OK. Se procesó el request, acá va la respuesta, ¿sí? Y le pongo send, y acá le pongo hola mundo. Y ese va a ser el cuerpo de la respuesta, ¿sí? Y puedo sacar esto de acá. ¿Hasta acá estamos? ¿Alguien tiene alguna duda? Es bastante sencillo. Si alguien nunca hizo nada estilo web HTTP, por ahí esto sea medio rarito. Sí, todavía no llegué. Esto así no hace nada. Esto acá le acabo de decir, si te llega un request y qué sé yo, pero yo no abrí ningún puerto, no le dije, ponete a escuchar, ¿sí? Porque me están preguntando si no debería decirle que escuchen un puerto. Sí, sí debería. Es lo próximo que voy a hacer. Lo que hago es decirle server.listen y le paso un puerto, ¿sí? Se estila usar el puerto 3000, ¿sí? O por lo menos siempre lo vi con el puerto 3000. Pero puedo usar cualquier puerto que tenga permisos, ¿sí? O sea, un puerto de 1024 para arriba que yo tenga, que no esté usado por otra aplicación, yo puedo abrirlo, puede ser el 5000, 8000, lo que quieran, ¿no? Entonces digo, escuchar en el puerto 3000, ¿sí? Entonces con esto le configuré un endpoint, ¿sí? Y con esto le digo, empecé a escuchar en el puerto 3000 y cada vez que llegue un request a /hola, ejecuta esta línea, esta función en realidad, que esta función tiene una sola línea y esta línea es que envía un hola mundo con status 200, ¿sí? Entonces fíjense que si yo ahora, si no cometí ningún error, fíjense que se quedó ahí, ¿sí? O sea, la aplicación no salió. ¿Por qué? Porque está corriendo, está escuchando, ¿sí? Está escuchando en ese puerto 3000 a que ocurra algo. Entonces, si yo me voy a otra consola, tendría que poder tirar un request a localhost, porque está escuchando en el puerto 3000 de este equipo en el que estoy trabajando. Entonces, hay distintos clientes. Yo voy a usar curl, ¿sí? Y voy a poner completo, no hace falta, localhost 3000, 2.3000, ¿sí? /hola. Uy,
barra hola, ¿sí? Y ahí me respondió hola mundo, ¿sí? Ese hola mundo no es que salió por la consola de la aplicación Node. La aplicación Node está corriendo acá y fíjense que no salió nada por consola. Esto es un request HTTP. Si yo le pongo a curl que me muestre más información, ¿sí? Fíjense que todo lo que tiene una flechita para la derecha es lo que manda el cliente y después las flechitas para la izquierda es lo que devuelve el servidor. Fíjense que devuelve un 200 y manda un header diciendo que el servidor web, en este caso es Express, ¿sí? Y manda distinta información, el tamaño de la respuesta, ¿sí? Entonces, este es un hola mundo con Express, ¿sí? HTTP, digamos, por HTTP. Si yo pongo cualquier otro endpoint, ¿sí? Lo que estoy recibiendo es un 404 no encontrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no le definí ese endpoint que yo puse ahí barra H, no está definido, entonces me tira el 404 y hasta me tira por default un HTML, que esto, si fuera un browser el cliente, estaría mostrando error cannot get, ¿sí? ¿Qué es lo que suele pasar? Probablemente se han encontrado como usuarios de la web, se han encontrado este error mucho y también el error que tira el Nginx, ¿no? Que siempre pone abajo chiquitito Nginx barra y la versión. Que Nginx también es otra cosa que vamos a usar en el TP. Y listo, tenemos el hola mundo. ¿Hasta acá estamos bien? Sobre todo para la gente que nunca vio Node, ¿no? O sea, me refiero a que esto conceptualmente, ¿no? Después cada uno puede mirar, hay miles de videos, cursos, ¿sí? Sobre esto, sobre Express, ¿sí? Pero bueno, esto lo armamos de cero. Ahora que armamos esto de cero, lo voy a matar y me voy a correr a una aplicacioncita que hace más cosas, pero fíjense que arranca igual. Tengo Express, acá la variable se llama app, ¿sí? Son todos gets, tengo 3 gets, o sea, tres endpoints con verbo get, ¿sí? Que hacen 3 cosas distintas, ¿sí? Fíjense que en el listen tiene un segundo parámetro opcional donde yo le paso una función para que haga algo, lo que yo quiera, una vez que pudo abrir el puerto, porque podría haber un problema y no poder abrir el puerto, ¿sí? Y acá lo que hace es sacar por consola un mensaje diciendo que está escuchando en el puerto 3000, ¿sí? Algunas cositas distintas del ejemplo que les acabo de dar es que esto, por ejemplo, está usando interpolación, es decir, si uno pone este tipo de comillas, ¿sí? Entonces adentro con pesos y llaves puede sacar el valor de variables en vez de tener que concatenar el valor de la variable con los strings, que va quedando feo. Uno puede hacer esto de interpolar, ¿sí? Fíjense que acá estoy haciendo algo medio burdo, que es, estoy usando otro package que por supuesto pueden encontrar en, ¿sí? Uno que se llama NanoID, ¿sí? NanoID es un package que genera IDs, ¿sí? Cada vez que busquen una cosa siempre tienen que mirar si no lo creo otro, ¿sí? Entonces, básicamente acá estoy importando NanoID, ¿sí? Estoy instanciando Express y estoy instanciando un solo ID para toda la corrida. Esto se ejecuta de arriba para abajo, así que al hacer yo esto vale para toda la corrida de la aplicación, porque lo que estoy haciendo es como asignarle un ID a este servidor en particular, generado al azar, ¿sí? Entonces, por cada respuesta me mete entre corchetes el ID. Ahora lo vamos a ver, al ejemplito, ¿sí? Entonces, vamos a alargar esta aplicación. Ven que acá está el ID. O sea, está escuchando en el puerto 3000, ¿sí? Entonces, vamos a ir recorriendo los distintos endpoints, ¿sí? O sea, perdón, acá.
tengo un endpoint que es la raíz, que supuestamente tiene que simplemente enviar un root, medio como el hola mundo, ¿sí? Entonces yo acá pongo curl localhost 3000 barra. Fíjense que a curl, si no le pongo nada, pone HTTP él, ¿sí? Él asume esas cosas. Y me manda el ID y root, ¿sí? Bien. Ahora tengo uno que se llama timeout, ¿sí? Que adentro lo que hace es llamar a una función que se llama setTimeout. Esta es una función de JavaScript directamente. No la tengo que importar de ningún lado. Esta función existe directamente en JavaScript. Es una función que recibe dos parámetros. El primer parámetro es una función que se va a ejecutar cuando haya pasado el tiempo que le especifico en el segundo parámetro, en milisegundos. O sea que esto a los 3 segundos va a ejecutar esta función. ¿Y qué hace esta función? Pone el status en 200 y devuelve que contestó el endpoint timeout. ¿Sí? Entonces, si yo acá voy a timeout, ¿sí? Pasan 3 segundos y recibo la respuesta timeout. ¿Sí? Hay un comando en Unix, Linux que se llama time, que si yo pongo eso, después de que se ejecutó, me aparece el tiempo que demoró, y fíjense que acá en la parte de que dice real, dice 3 segundos, ¿sí? 3 segundos y un poquito más, pero milésimas de segundo, ¿no? Aclaro por las dudas, porque ha habido confusiones en algún otro cuatrimestre, time no es para medir latencia de red, porque time lo que mide es el tiempo que se ejecutó un proceso. Lo que pasa es que acá el proceso es casi exclusivamente mandar la respuesta por la red, entonces no hay tanto overhead, ¿sí? Pero no estoy diciendo que con esto la latencia ni nada por el estilo son 3 segundos. Lo que estoy diciendo es, el proceso tardó 3 segundos, que como yo sé que solo hace eso, puedo decir que es la demora del timeout, ¿sí? Entonces esta función setTimeout se usa mucho, ¿sí? Cuando uno quiere básicamente programar. Fíjense que no se llama sleep esta función, ¿sí? Es como uno pensaría que uno hace un sleep de 3 segundos y después ejecuta algo, ¿no? Pero no, esto se llama setTimeout, que es como casi poner una especie de alarma o poner un timeout. Cuando se cumple ese timeout, que es lo mismo que decir cuando hayan pasado al menos 3 segundos, ¿sí? Puede pasar un poquito más, se va a ejecutar el contenido de esa función, ¿sí? O se va a ejecutar la función. Bien, veamos la siguiente. El siguiente, que se llama heavy, el endpoint, hace algo distinto. ¿Qué es lo que hace? Primero, usando un for, ¿sí? El for de JavaScript es heredero del for de C, C++, ¿sí? Entonces es el for que viene separado por inicialización, control y el cambio, ¿sí? La que se ejecuta en cada vuelta. ¿Qué hace? Declara una variable llamada start, una constante llamada start, a la que le asigna fecha y hora. Esto es un timestamp, véanlo como un timestamp. Le asigna el timestamp de ese instante. Y luego por cada ciclo en el control, en la parte de control, inicializa el timestamp de ese momento, le resta el inicial y se fija si eso es menor a 3000, ¿sí? Porque tiene resolución de milisegundos. Entonces, está esperando a que pasen 3 segundos, ¿sí? Fíjense que acá no tengo nada que hacer, acá hay un punto y coma y nada, porque no tengo nada que hacer, ¿sí? Más que esto. Quiere decir que mientras no hayan pasado 3 segundos, este for se queda ahí adentro, todo el tiempo comprobando si pasaron 3 segundos, ¿sí? ¿Alguien no lo ve esto? Bien. Una vez que sale de ese for, la siguiente línea contesta. Así que tendría que, desde el lado del cliente, ¿sí? Percibido por el cliente, debería demorar lo mismo que timeout, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa con heavy. ¿Sí? También 3 segundos. Hasta acá estamos bien, ¿no?
Bien. Esto no parecen ser como, bueno, dos formas distintas de hacer lo mismo, ¿no? Dos formas de demorar 3 segundos. No sé bien a quién le podrían servir, pero esto es un ejercicio, digamos, ¿no? Bien, entonces vamos a matar esta aplicación y les voy a mostrar el siguiente directorio. Se llama comparación. Comparación tiene adentro dos aplicaciones, básicamente. Las dos aplicaciones lo que hacen es, nos vamos a concentrar en el endpoint de timeout. Esta espera 5 segundos, ¿sí? Hace 5 por 1000. 5 segundos para responder usando setTimeout. Y la otra aplicación espera 5 segundos, ¿sí? Pero con el for. O sea que hacen básicamente las dos cosas que había hecho en la aplicación anterior que le llamaba Timeout y Heavy. Ahora, cada una de estas implementa este timeout de esta forma distinta, ¿sí? Una usando setTimeout y la otra usando un for. Fíjese que acá tengo un directorio llamado sh, donde tengo un script, ¿sí? De bash llamado test.sh, que tiene una funcioncita llamada request, ¿sí? Esto es shell scripting, ¿no? Que llama a curl, ¿sí? Y le pasa ciertos parámetros, ¿sí? Que ahora vamos a ver qué son. Estos parámetros no nos interesa tanto qué es lo que hacen, sino el resultado de lo que hacen. A este curl básicamente le hace llamar a localhost en un puerto que se recibe por parámetro, y este ampersand, ¿alguien me puede decir qué es lo que hace? Te libera la terminal. Exacto, lo manda a ejecutar en segundo plano, digamos, ¿sí? Entonces esto me va a devolver el prompt apenas yo lo ejecute, ¿sí? Y esta función request se va a llamar 3 veces, separadas por 2 segundos de demora. Quiere decir que cuando yo llame a test.sh y le pase un puerto, lo que va a hacer este script es tirar un request al endpoint timeout en el puerto que yo le dije, dormir 2 segundos, tirar otro request, dormir 2 segundos y tirar otro request, ¿sí? Y esto que le estoy pidiendo a curl es que me desglose los tiempos, que me diga cuánto demoró cada uno de esos requests. A medida que esos requests vuelvan, a mí en la terminal me van a ir apareciendo los resultados de curl. Fíjense que lo que responde cada uno lo está mandando a devnull, que quiere decir que lo está descartando, ¿sí? No me interesa el body acá, me interesan los tiempos, ¿sí? Entonces, vamos a ir a comparación y a la primera aplicación. Esta aplicación es la que usa setTimeout, ¿sí? Entonces yo voy a hacer node app.js y me dice, escuchando en el puerto 3000, ¿sí? Bárbaro. Recuerden que esto tarda 5 segundos, ¿sí? Entonces voy a poner test.sh, ¿sí? En el puerto 3000, que es el que me dijo la aplicación que estaba funcionando, ¿sí? Entonces, ahí terminó de tirar los requests y ahí están volviendo las respuestas, ¿sí? Entonces, fíjense, en con me está diciendo el tiempo que tardó en conectarse al puerto, ¿sí? Como yo estoy en mi máquina local, esto está tardando nada, ¿sí? Nada en tiempo de ser humano, ¿sí? Y trans es el tiempo de transferencia, es cuánto tardó, ¿sí? Desde que se conectó hasta que terminó, cuánto tardó esa transferencia, ¿sí? Fíjense que me dice 5, 5, 5. Quiere decir que yo tiré un request, esperé 2 segundos, tiré el siguiente request, esperé 2 segundos, ¿sí? Pero
Cuando tiré el segundo request y pasaron 3 segundos, ya me volvió el primero, ¿sí? ¿Lo ven eso? O sea, todos tardaron 5 segundos, que es como lo que uno diría, y es lo lógico, ¿no? O sea, si hay un set timeout que espera 5 segundos, yo recibo la respuesta en 5 segundos, ¿sí? ¿Hasta acá estamos bien? ¿En que esto es lógico, digamos? Bien, entonces ahora vamos a matar esa otra aplicación y nos vamos a ir a app 2 y la vamos a correr. Esta escucha en el puerto 8000. Esto es simplemente para que no nos hagamos lío con qué aplicación está escuchando. Podría poner en el 3000 porque acabo de matar la aplicación anterior, pero esto es para que no nos hagamos lío. Entonces le voy a decir, bueno, ejecuta el test en el puerto 8000. Entonces ahí terminó. 5 segundos. 7992. 11. ¿Sí? Evidentemente no fueron 5, 5, 5. Yo tiré 3 requests y si yo voy a mirar el código, esto cuenta hasta que se cumplen 5 segundos, ¿sí? Entonces, alguien que no haya cursado la materia el cuatrimestre pasado, ¿me puede decir qué supone, deduce, qué ocurrió en el segundo caso que no ocurrió en el primero? Que se quedó trabajando, o sea, trabada ¿cómo se llama? El endpoint, hasta que terminó de enviar su respuesta y recién ahí recibió la siguiente. Correcto. Eso ocurrió, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué eso ocurrió en el segundo caso y no en el primero, ¿no? Vos ahí dijiste se quedó trabado, y trabado tiene algo que ver, ¿sí? Porque, por ejemplo, Claro. sí, a ver. No, perdón, porque for te bloquea, como que te bloquea la ejecución y el otro no. ¿Sería? Claro, sí. O sea, yo no sé ustedes en qué lenguaje suelen programar, ¿sí? Digamos, mi lenguaje número 1 para desarrollar es Java, ¿sí? Y Java tiene, sacando Vertex y algunas bibliotecas que hacen otras cosas, el modelo tradicional de concurrencia de Java de toda la vida, digamos, es con threads, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo, cuando lanzo una aplicación, tengo una cantidad de hilos y cuando van llegando requests, esos requests son atendidos por algún hilo que esté disponible. Si ese hilo se pone a hacer un for y viene otro request atrás, ese lo toma otro hilo y entre esos hilos compiten por el procesador, pero sobre todo en un procesador multicore y demás, no hay problema. Es decir, me van a llegar más o menos en 5 segundos las dos respuestas, ¿sí? Sin embargo, con Node no pasa eso, porque Node lo que tiene es un modelo de concurrencia fundamentalmente distinto, ¿sí? Fundamentalmente distinto al modelo tradicional de múltiples threads, que es un modelo, el de Node, que se favorece ahora, ¿eh? De hecho, cuando dije Java salvo, bueno, Java salvo en realidad está moviéndose mucho hacia este modelo, a dar alternativas en este modelo. Hay bibliotecas que implementan este modelo, porque este modelo tiene un talón de Aquiles, pero tiene muchas ventajas, ¿sí? El talón de Aquiles lo ven acá. Si yo me pongo a sacar cuentas en mi código, freno todo, ¿sí? Y acá sí nos metemos en cuestiones más específicas, y acá les pido que me sigan, digamos. Correcto, está Reactor en Java, ¿sí? En este caso, digamos, con Node, lo que ocurre es que Node, básicamente el código que yo escribo se ejecuta en un solo thread, ¿sí? Lo que no quiere decir que por detrás no haya múltiples threads, ¿sí? Pero el código que yo escribo se ejecuta en un solo thread. Entonces, cada vez que llega un request, ese request llega a un puerto. Ese puerto está administrado por el sistema operativo y ese puerto tiene una cola de request
que están esperando a que alguien los atienda. O sea, la aplicación que escucha en ese puerto tiene que pedirle al sistema operativo que le dé la siguiente conexión, ¿sí? Entonces, en un modelo de múltiples threads, yo tengo un thread que está escuchando esas conexiones y las acepta y se las deriva a un thread para que la trabaje. Y entonces vuelve a escuchar y toma el siguiente request y lo deriva a otro thread y así yo voy atendiendo los requests. Eso es lo que hacen montones de web servers, ¿sí? Pero en un modelo de un solo thread, ¿cómo hago? Porque yo acepto un request, me pongo a procesarlo y me cae otro request y lo estoy haciendo yo en mi propio thread, esa aceptación y el trabajo del request. Y entonces hasta que termino con ese request no puedo tomar el otro, con lo cual soy cero concurrente. O sea, todo queda serializado en el puerto. ¿Sí? Fíjense que acá no hubo rechazos, el tiempo de conexión es prácticamente idéntico, ¿sí? Quiere decir, mis requests están siendo aceptados por alguien, pero ese alguien no es la aplicación, ese alguien es el sistema operativo, que los está encolando, acepta la conexión porque hay lugar en la cola del puerto, ¿sí? Entonces, cuando la aplicación terminó su for, pudo responder e ir y agarrar el siguiente, ¿sí? Entonces, como el segundo request vino 2 segundos después del primero, ¿sí? Entonces, el segundo request tuvo que esperar los 3 segundos que le faltaban para terminar al primero, más sus 5 segundos. Por eso acá da 79992, esto tardó 8 segundos, ¿sí? ¿Lo ven eso? Y encima, el último request, que llega 4 segundos después del primero, porque llega 2 del segundo, ¿sí? Tiene que esperar 1 segundo del primer request, más los 5 segundos del segundo request, ¿sí? Entonces, la idea es, Node tiene un modelo de concurrencia en el que uno lo que tiene que hacer básicamente es no bloquear, ¿sí? Hay una estructura llamada el event loop, ¿sí? Que es quien está buscando qué es lo siguiente que tiene que hacer, ¿sí? Y por eso esta función también se llama setTimeout, porque setTimeout no se pone a contar ni nada por el estilo. Lo que hace es pone en una tabla el momento en el que se puede despertar ese código, se puede ejecutar ese código, ¿sí? Entonces ese event loop, cada vez que pega una vuelta, va y se fija en esa tabla si hay algo que se tiene que ejecutar, y cuando se cumple el tiempo va y lo ejecuta. Por eso son siempre 3000 milisegundos o un poquito más. Cuando le pueda prestar atención, esa estructura del event loop, que es la que está buscando qué otra cosa tengo que hacer, ¿sí? Entonces cuando yo en la primera aplicación me llega acá timeout un request y yo llamo a setTimeout pone este fragmento de código en esa tabla y sale. No se queda dando vueltas acá por el tiempo de timeout, sale. Y cuando esto sale, tengo la oportunidad de aceptar el siguiente request. ¿Sí? Por eso funciona, pero yo lo que tengo que hacer todo el tiempo es delegar las cosas. Entonces Node es muy bueno cuando yo puedo delegar. ¿En quién delego? Bueno, yo estoy delegando en primera instancia en una biblioteca, ¿sí? Una biblioteca libuv que está hecha en C++ y usa threads, ¿sí? O sea, ella ahí atrás está con threads. Cuando yo hago queries a la base de datos, tiro request a otros servidores, ¿sí? Pero son todas operaciones que no me bloquean a mí, que no bloquean mi código. Pero si yo me pongo a hacer un for adentro o un while, o me pongo a hacer cálculos adentro del código, estoy básicamente lo que se dice, estoy bloqueando el event loop y estoy frenando toda la aplicación, ¿sí? Entonces, desarrollar aplicaciones en este modelo, tanto como desarrollar aplicaciones multithread, ¿sí? Es un skill que se adquiere con la práctica, ¿sí? La teoría puede estar clara, pero hay pitfalls, hay cosas que yo puedo, macanas que me puedo mandar, ¿sí? Y puedo estar complicando la ejecución de la aplicación puede no escalar bien, por ejemplo, por errores que yo cometa en el desarrollo, porque hay cosas que se tendrían que hacer distintas y demás, ¿sí? La gran ventaja, porque ese es el talón de Aquiles,
ponerse a procesar en el medio de las cosas, pero la gran ventaja que tiene es que no tengo problemas de concurrencia, ¿sí? No tengo todas estas primitivas de semáforos y cosas por el estilo que necesito usar cuando programo multithread, y ahí es a quienes hayan usado Java para hacer cosas multithread. O sea, yo obviamente estudié con el Plan 86 y en la orientación de sistemas distribuidos, y tuve mucho trabajo con sincronización, sincronizar el trabajo entre threads, ¿sí? Que no haya starvation, que no haya competencia, deadlocks, que no se quede uno esperando a que el otro responda y ese está esperando a que el primero responda. Todos esos problemas no los tienen acá, porque hay un solo thread. Ustedes saben que tienen todo en el momento que están ejecutando el código, ¿sí? Y ahora era un modelo, por supuesto, mucho más acorde a un lenguaje que nació para el browser, ¿no? Entonces no había grandes capacidades de procesamiento, sobre todo en aquel momento, como para que hacer un modelo súper sofisticado. Se hizo este modelo así, y este modelo resultó, para esta época, muy apropiado. Hay un montón de cosas que se hacen en Node, porque bien hecho, escala una bestialidad. Yo puedo seguir creando threads en un lenguaje con múltiples threads, pero en algún momento voy a tocar un límite. Se ve eso, límite de recursos. Los threads consumen recursos. Hay tiempo gastado en hacer scheduling, en decidir cuál es el siguiente thread que se va a ejecutar, ¿sí? Entonces, este modelo de Node, ¿sí? Mientras lo usen bien, como todo, ¿no? Pero digo, ¿qué sería usar bien acá? Bueno, nunca violar esa premisa de oro, ¿sí? No bloquear el event loop, ¿sí? Mientras lo usen bien, tienen estos tiempos. Un endpoint de 5 segundos tarda 5 segundos. Lo usan mal y un endpoint de 5 segundos, desde el punto de vista del cliente, tarda 11 segundos. Quiero que les quede algo en claro. Estos 11 segundos no es lo que demora el endpoint en ejecutarse. ¿Eso lo ven todos o alguien lo acabo de confundir con lo que dije? A todos les queda claro que el endpoint en sí tardó 5 segundos en ejecutarse, ¿eh? Igual que este, tardó 5 segundos. A Gastón, ¿no te quedó claro? Lo que digo es, yo como cliente que estoy midiendo esta interacción con el servidor, veo que tarda 11 segundos, pero el código que se ejecutó en el servidor, este cicló por 5 segundos, no cicló por 11 segundos. Lo que pasa es que el request S estuvo 6 segundos esperando en el puerto a que la aplicación finalmente lo tomara. Entonces son 6 segundos de espera sin que nadie tome el request, más 5 segundos de procesamiento. Entonces ¿vieron cuando dicen, van a verlo esto por ahí en el TP, pueden llegar a verlo, un caso donde del lado del cliente se ve como que todo se vino abajo, como que esto está tardando muchísimo, como que está todo, y uno dice, la aplicación se cayó, pero si uno monitorea la aplicación, si uno instrumenta la aplicación y va a ver, y es algo que hay que hacer en el trabajo práctico, digamos, si uno analiza cómo funciona la aplicación, uno la ve, por ejemplo, que está tardando 5 segundos con todos, y la aplicación está re tranquila, lo que pasa es que está el puerto desbordando, y el puerto también tiene un límite de conexiones que puede mantener en espera, en cola. Todo tiene un límite en un equipo, ¿no? Entonces, es importante entender eso, es importante entender la diferencia crucial entre el cliente y el servidor. El cliente puede estar viendo una cosa y el servidor puede estar viendo otra, ¿sí? Y es en nosotros darnos cuenta qué tenemos que hacer para que esto no pase y si pasa, qué tenemos que hacer para que deje de pasar, ¿sí? Entonces, un ejemplito muy sencillo, pero creo que muestra una diferencia filosófica entre cómo se desarrolla en determinados lenguajes y cómo se desarrolla en otros. También, ¿sí? Ahí Tobías dice, la conexión del lado del cliente puede tirar un timeout, tal cual. Eso ya lo hace el browser de ustedes, ¿no? O sea, los browsers esperan 30 segundos, un minuto, lo que sea, en la conexión TCP 2 minutos, se puede caer en cualquier lado y con cualquier unidad, ¿sí? Y uno dice, bueno, aumentamos el timeout, pero ¿es una solución?
Es una solución temporal, es una solución definitiva, tiene sentido para el negocio de esta aplicación que el timeout en vez de ser de 30 segundos sea de 2 minutos, ¿sí? Si estamos hablando, si esto fuera, no sé, una aplicación de mensajería y normalmente tarda un tiempo, pero si la cosa medio se complica, tarda el doble y no nos usa nadie la aplicación de mensajería, ¿sí? Todos nos darían timeout los propios seres humanos, ¿sí? Nadie querría, aunque la aplicación no dé timeout, el ser humano dice, esto no lo uso más, ¿sí? Entonces, todo eso por mandarse a escribir un for, ¿sí? Entonces, estos fors, este tipo de cosas en una aplicación Node, hay que mirarlo 2 veces, a ver qué pasó, por qué, qué pasó, ¿sí? ¿Qué se está queriendo hacer? Bien. ¿Hasta acá estamos bien? Buenísimo, porque ahora vamos a la segunda parte, justo a la hora. Vamos a la segunda parte de esta clase. Esperen que mato, porque después siempre me queda esto abierto y... Ok. Vamos a la segunda parte de la clase que tiene que ver con Docker, ¿sí? Así como Node, esto que les di es un súper pantallazo, con Docker voy a hacer algo similar, ¿sí? Muchas veces se explica Docker como una especie de virtualización light, ¿sí? Porque virtualización es un concepto que normalmente la gente tiene más que containerización, ¿sí? Entonces supongo que todo el mundo conoce VMs, ¿sí? Instanciar VMs, tener una máquina virtual, ¿no? Más o menos virtualización. Virtualización es un tema universal, más allá del concepto de máquina virtual, como que, por ejemplo, este node de acá es una máquina virtual, ¿sí? Pero no estoy hablando de este tipo de máquinas virtuales, sino que estoy hablando de tener una máquina dentro de otra máquina, ¿no? Una máquina virtual adentro de una máquina real. Entonces, eso todo el mundo lo entiende, entonces se trata de explicar Docker a partir de esto otro. Yo voy a tratar de explicarlo de otro lado y después voy a tratar de compararlo un poquito con virtualización para ya habiendo visto qué es Docker, qué es containerización, porque Docker es solo una forma. Pero el concepto de containers versus el concepto de VMs, pero explicando containers solo, viendo cuál es su caso de uso. El caso de uso de los contenedores son múltiples, pero todos parten de una raíz que tiene que ver con el aislamiento, ¿sí? El aislamiento es muy importante por múltiples motivos, ¿sí? Les doy un ejemplo. Supongamos que yo en un equipo tengo archivos míos y en mi home y en la home de otra persona tiene sus archivos y yo quiero leer sus archivos, ¿sí? Entonces yo puedo irme al directorio de esa persona y listar los archivos, ¿sí? Si no están bien seteados los permisos y por default el permiso de poder leer un archivo es algo que normalmente está habilitado, de que lo puedan leer otros salvo el dueño, ¿sí? Entonces, supongamos que yo quiero evitar eso, que yo quiero evitar que a nivel de file system, un proceso, porque yo para el sistema operativo soy el proceso, es el proceso bash que corre con mi usuario, ¿sí? Esto que tengo acá es bash corriendo con mi user, ¿no? Entonces, desde el lado del sistema operativo, acá tengo un proceso que está pudiendo acceder a archivos de otro proceso porque está pudiendo acceder a todo el file system del equipo potencialmente, salvo restricciones de seguridad, ¿sí? Entonces, supongamos que yo lo que quiero es aislar eso. Existe un comando llamado chroot, no sé si alguien lo conoce, ¿sí? Y si ponen man chroot, les sale toda la explicación. Es un comando muy viejo. Fíjense que dicen ejecutar un comando o un shell interactivo con un directorio raíz especial, ¿sí? ¿Qué hace chroot? Chroot me permite aislar a un proceso para que solo vea un pedazo del file system, ¿sí? ¿Ven que yo estoy acá dentro de toda esta ruta?
yo podría crear un directorio y decirle, ejecuta un bash adentro de ese directorio, de manera tal que ese bash vea que ese directorio es el directorio raíz. O sea, el bash está metido acá adentro. Si él pone cd, vieron que si van al directorio raíz y ponen cd punto punto, caen otra vez en la raíz, ¿sí? No se puede ir más arriba de la raíz. Entonces, yo quisiera lograr, para aislar un proceso de otro a nivel de file system, que con este comando chroot, ese proceso se ejecute siendo que su directorio raíz es un directorio que está completamente adentro de la estructura de directorios real que tiene la máquina. ¿Sí? ¿Ven el propósito de este comando? Obviamente, estos comandos, por ejemplo, yo no les doy un ejemplo ahora porque hasta incluso el comando ls, ¿sí? Hasta incluso el comando ls es un comando que es un programa que está linkeado dinámicamente con bibliotecas. Entonces tiene que poder acceder a bibliotecas para ejecutarse, ¿sí? O sea, si yo pongo ldd bin ls, ¿está en bin? Si yo pongo ldd bin ls, ¿sí? Con ldd lo estoy pidiendo al linker que me diga de cuáles bibliotecas depende. Esto depende de varias bibliotecas que están en distintas partes de la máquina y todas esas bibliotecas deberían estar adentro de ese directorio donde yo enjaulé al comando, ¿sí? Entonces hacer esto es trabajoso, pero yo puedo lograr. Y lo que puedo lograr es básicamente que si yo hago shell, hago ssh a una máquina, que yo aparezca en un directorio que veo que es como la raíz y estoy metido bien adentro del árbol de directorios sin siquiera darme cuenta. Yo quiero listar los archivos y solo los puedo listar desde mi raíz para abajo. Todo lo que está arriba no lo puedo ver. Entonces yo ahí lo que logré es aislar a un proceso en el file system. ¿Sí? Eso me saca un problema. Lo siguiente que yo podría querer hacer con ese otro usuario es matarle procesos. ¿Sí? Si yo tiro un ps acá, yo estoy viendo todos los procesos que corren en el equipo, y si yo estuviera enjaulado, ¿sí? Cherruteado, igual vería todos los procesos, porque los procesos no tienen que ver con el file system. ¿Sí? Entonces yo podría tratar de tirarle un kill a un proceso y probar, a ver si puedo hacer algo. De ahí a que pueda es otra historia, pero yo podría no solo intentar matarle procesos, puedo ver qué proceso se ejecuta, y eso ya es un problema de seguridad. ¿Sí? Entonces, si yo quiero aislar esos procesos, ¿sí? Entonces necesito una nueva herramienta, que es una herramienta que está en el kernel de Linux, que es los namespaces, los espacios de nombres. Esta es una herramienta fácil de explicarle a gente que desarrolla software, porque nosotros nos las pasamos usando namespaces. Es por lo que podemos tener dos variables llamadas igual siempre y cuando estén en distintos ámbitos, ¿sí? Bueno, es esa misma idea aplicada a los recursos del sistema operativo. Entonces, si yo con namespaces puedo configurar distintos espacios de procesos en principio para ese otro usuario y para mí, entonces los dos tenemos, vieron que cuando tiene un PS, la primera columna es el Process ID, ¿no? El PID. Estos números se empiezan a repetir entre nosotros. En este momento no se repite ninguno, son todos de la misma máquina, ¿sí? O sea, este número 30701 es el proceso 30701 de todo mi equipo, ¿sí? Pero si yo uso namespaces, puedo hacer que ese proceso, digamos, separar los números de proceso para que cada uno vea los suyos y ya no vea los procesos del otro. Y por lo tanto no le pueda ni matar ni mirar los procesos a otro usuario que está en el mismo equipo. Y eso se extiende a cosas como, por ejemplo, los números de puerto. También puedo tener mis propios números de puerto, ¿sí? Puedo abrir el puerto 3000 yo y abrir el puerto 3000 ese otro usuario, porque lo que estamos abriendo es el puerto 3000 nuestro, no es el puerto 3000 del equipo, ¿sí?
Entonces, namespaces me permite separar todos los identificadores de los recursos del equipo para que cada uno vea su propia copia de esos identificadores. Y ahí logré otro nivel de aislamiento, ¿sí? Y la tercera pata es, de todas maneras, yo puedo, aún estando en otro file system y no pudiendo ver los process IDs de los demás usuarios, yo lo que puedo hacer es empezar a lanzar procesos míos que se coman todos los recursos del equipo y dejarlos a los demás sin recursos. Puedo tirar el equipo abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a priori no hay límite. O sea, están obviamente los límites de scheduling de procesos, de cómo se comporta un proceso versus el otro, pero no importa, yo puedo seguir pidiendo y pidiendo recursos, ¿sí? Entonces, la tercera pata es algo que se llama control groups, ¿sí? Control groups me permite decir, ok, vas a tener tanta RAM, vas a tener tantos cores, ¿sí? Vas a tener límites de lo que vos vas a poder consumir. Cuando llegues a ese tope, vos vas a estar al tope. El resto de la máquina puede estar re tranquila por ahí, porque te puso un tope muy bajo. Y entonces es otra capa u otra dimensión en la que estoy aislando a los procesos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace un container? ¿Sí? ¿Qué es un contenedor? Bueno, un contenedor utiliza estas tres herramientas y otras, pero en principio estas tres herramientas, para aislar procesos, ¿sí? No se pueden ver entre ellos, no se pueden interferir entre ellos, siempre que esté todo bien configurado, ¿no? Pero me da esa herramienta. ¿Y de qué me sirve? ¿De qué me sirve tener estos contenedores? ¿O de qué me sirve tener este aislamiento? Bueno, básicamente me sirve en que yo puedo querer aislar un montón de cosas. Es un caso de uso muy común cuando lo pensamos, por ejemplo, en cuando yo estoy armando pipelines de desarrollo, ¿sí? De software, y llego al stage de testing, ¿sí? Necesito testear la aplicación, o sea, acabo de hacer un cambio, lo pusheo a un branch, eso dispara un flujo de integración, un build de la aplicación, y eso va progresando por ese pipeline y llega un punto, idealmente, digamos, según un modelo que yo tenga armado, a un momento de testing, donde yo tengo que ejecutar tests. Y vieron que los ambientes de test tienen que estar lo mejor preparados posibles. Normalmente un test puede dejar un ambiente sucio, puede dejarlo mal para el siguiente test. Entonces uno tiene que andar reconstruyendo cosas. Bueno, yo lo que puedo hacer es tener un contenedor que creo para hacer el testing y una vez que hice el testing destruyo el contenedor. Los contenedores pasan a ser como cápsulas que yo voy creando y destruyendo a mi antojo. O sea, si yo le sumo a estas tres dimensiones el hecho de que crear un contenedor, destruirlo, es algo barato en términos computacionales, entonces yo los puedo usar sin preocuparme mucho. Entonces yo necesito un ambiente de testing donde tenga tal application server, donde tenga tales archivos de configuración, ¿sí? Para testing uso tal configuración, para producción uso tal otra configuración. Bueno, tengo un contenedor con esa configuración, creo un contenedor con esa configuración, ejecuto lo que tenga que ejecutar, registro el resultado del test, destruyo el contenedor. Siguiente build, hago lo mismo, creo y destruyo. No me preocupo por resetear todo porque se resetea naturalmente dentro del flujo de trabajo, ¿sí? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Ven este caso de uso, por ejemplo? Por supuesto, hay otros casos de uso y tienen que ver mucho con la distribución de software. Yo puedo distribuir software. No voy a decir como contenedores, porque ahí estaría estirando la jerga demasiado, pero puedo distribuir software utilizando este modelo, ¿sí? De hecho, se distribuye software. Ahí dicen, puedo empaquetar todo el proyecto, tal cual. Ahí me está faltando una palabrita que no les estoy diciendo, ¿sí? La palabrita es imagen,
¿sí? O sea, yo lo que puedo hacer es armar una imagen que tenga todo esto que les digo y a partir de esa imagen levantar un contenedor, ¿sí? Entonces, la relación entre imagen y container la podemos ver en un principio como que básicamente una imagen es un snapshot de un container, ¿sí? Entonces yo puedo bajar, acá me preguntan si la idea de los containers es previa a Docker. Sí, las herramientas que mencioné son todas previas a Docker, ¿sí? Yo no sé si Docker es como lo primero que hubo en contenedores, si fue la primera implementación, si fue la que más se adoptó, ¿sí? Pero todas estas ideas que yo fui nombrando, control groups, namespaces, por ejemplo, control groups lo hizo Google. Es un aporte de Google al kernel. Todas estas herramientas son previas, entonces los containers es como que utilizan estas herramientas y arman una solución con esto. Entonces esta solución consiste en tener imágenes y con esas imágenes yo instancio, a ver acá, me dicen que no estaba en mi local y después me enteré que existía el Python Environment. Claro, bueno, hay un montón de, sí, hay un montón de casos de uso para contenedores y a veces hay casos de uso negativo, digamos, que por ahí no son para eso, ¿sí? Y hay mucho uso de los contenedores. A mí lo que me interesaría ahora es mostrarles qué es una imagen entonces, ¿sí? Porque esto puede estar como medio abstracto, o mejor dicho, vamos a ver esto, a ver qué les parece. Docker Hub, ¿sí? Docker Hub es, se llama registry en la jerga de Docker, ¿sí? Es una registry de imágenes para contenedores. Entonces, por ejemplo, si yo quiero probar algo con Postgres, la base de datos Postgres, ¿sí? O Redis, vamos a decir Redis. Yo puedo agarrar un equipo. Claro, registry, acá me preguntan si es un repositorio de imágenes. Sí lo es. Lo que pasa es que justo la palabra repositorio Docker la usa para definir otra cosa. Yo le llamo, inconscientemente le llamo repositorio a Docker Hub, pero en la jerga de Docker, esto es un registry, es un registro de repositorios. ¿Por qué? Porque ahora les voy a decir Redis, por ejemplo. Redis tiene muchas imágenes almacenadas, porque tiene una imagen por cada versión que hay de Redis. Entonces, para ellos el repositorio es Redis, que tiene un montón de cosas adentro, y ellos son un registry de todos los repositorios que hay, ¿sí? Coloquialmente lo podemos llamar como, mientras el otro entienda de qué estamos hablando, ¿sí? No hay problema. Capaz que hasta a mí se me escapa decir, sí, fíjate en el repositorio en Docker Hub, pero eso porque tengo mucho la palabra repositorio. Ellos lo usan de esta otra manera. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero usar Redis, yo puedo agarrar una máquina, instalar Redis para que corra junto con mis herramientas de desarrollo, pero quizás yo no necesito eso, quizás solo lo quiero usar para una prueba que quiero hacer. Y a veces estas instalaciones, según cómo la haga, puede ser un lío tirar todo para atrás. Por ahí me instalan demonios que corren cuando arranca la máquina, me comen recursos. Si me olvido de desinstalarlo, tengo instalado algo ahí que ni me acuerdo, ¿sí? Entonces yo diría, no, ¿por qué mejor no me bajo una imagen de Redis, la levanto con un container, hago lo que tengo que hacer y después la borro, ¿sí? Entonces si yo, por ejemplo, voy acá en la búsqueda y pongo Redis, ¿sí? Fíjense que acá tiene el sello de imagen oficial, ¿sí? O sea, este es un repositorio oficial. Tengo distintas versiones de Redis. Ven que estas son las imágenes de Redis que hay disponibles, ¿sí? Por eso para ellos Redis es el repositorio. Lo que ven acá en cada bullet hacia la derecha, lo que quiere decir es que cualquier versión que ustedes usen al momento de descargar la imagen, todas estas descargan la misma imagen. Si ustedes piden la 7,
les va a bajar lo mismo que si piden la 7.4 o la 7.4.2, ¿sí? Entonces, acá hay documentación que lo que suele decir es, bueno, ¿cómo se usa esta imagen? ¿Sí? Porque Redis es una base de datos, entonces, bueno, una vez que la bajé, ¿qué hago? ¿Sí? Entonces, ahora vamos a mirar un poco de esto, pero lo que quería contarles acerca de qué es un contenedor, qué es una imagen, ¿sí? Una imagen es un conjunto de file systems que se apilan uno arriba del otro, ¿sí? Porque yo puedo crear imágenes basadas en otras imágenes y le puedo ir agregando cosas, ¿sí? Yo puedo agarrar un Redis, modificarle un archivo de configuración, cambiarle un default y generar una nueva imagen a partir de eso, y ese es mi Redis, ¿sí? Entonces, internamente lo que hace Docker es, esa imagen está compuesta por distintos file systems, uno arriba del otro, ¿sí? Acá tengo una imagencita que, que explica un poco esto, ¿sí? Fíjense que estas son todas imágenes, todas en modo read-only. La única imagen que se puede escribir es la de arriba de todo, que es la que se crea cuando yo largo el container, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ok, entonces, ¿cómo armo una imagen de una aplicación? ¿Sí? ¿Qué hizo la gente de Redis para armar una imagen de Redis? ¿Sí? Y esto probablemente les ayude a fijar el contenido. Supongamos que yo quiero distribuir mi aplicación Node, la primera que vimos, la que tiene estos 3 endpoints, ¿sí? Yo quiero armar una imagen con esta aplicación, porque se la quiero dar a otro para que la ejecute, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Lo que yo tengo que escribir es un archivo que se llama Dockerfile, así, con la D mayúscula, ¿sí? Este archivo va a tener las instrucciones para armar la imagen, ¿sí? ¿Cómo se arma una imagen? ¿Cómo se arma la imagen que yo quiero? ¿Sí? Bueno, hay que seguir la receta del Dockerfile. Entonces, en Dockerfile, la primera instrucción que siempre se pone es from. From, lo que me está diciendo es cuál es la imagen base de esta imagen, ¿sí? Todas las imágenes se apoyan en una imagen anterior. Entonces, por ejemplo, hay un from scratch, ¿sí? Scratch es la imagen que no tiene nada. Entonces, cuando yo no tengo ninguna imagen previa en la que basarme, ¿sí? Uso Scratch. Pero yo estoy haciendo una aplicación Node. Entonces, acá tengo un montón de caminos. Yo puedo decir, bueno, me bajo una imagen. La imagen puede estar local. Acá me pregunta si la imagen tiene que estar local o se conecta al registry. La imagen puede ser local y si no, Docker se la va a buscar al registry y el registry por default es Docker Hub, pero el registry en sí es código abierto, entonces vos te podés poner un registry en tu organización, por ejemplo, y hacer que tu Docker local se baje las cosas del registry de tu organización, ¿sí? Entonces, yo podría decir, bueno, me voy a bajar una imagen de Ubuntu, ¿sí? Porque esta aplicación quiero que corra usando bibliotecas de Linux. Entonces, lo voy a hacer de Ubuntu. Pero si lo hiciera sobre Ubuntu, tendría que instalarle, por ejemplo, Node, porque esta es una aplicación Node. Entonces, la pregunta sería, ¿la gente de Node publica imágenes con Node? Entonces, voy a Docker Hub y pongo Node, ¿sí? Y sí, la gente de Node publica imágenes de Node de todas las versiones de Node, ¿sí? O de muchas versiones de Node, ¿sí? Entonces digo, bueno, bárbaro. Entonces yo quiero basar mi aplicación, por ejemplo, en Node 20. Entonces, ¿cómo pongo eso? Pongo Node, Node es el nombre, ¿se acuerdan del repositorio? ¿Sí? 2 puntos,
y lo que yo llamaría la versión, que ellos llaman el tag, ¿sí? Entonces, from node 20, lo que le estoy diciendo es, buscá si tengo yo ya la imagen local de node 20 en mi máquina, y si no la tengo, conectate al registry y fíjate si el registry tiene la imagen de node 20, y a continuación ejecuta estas instrucciones, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero ejecutar un comando en la imagen, ¿sí? Utilizo run. Con run le estoy diciendo que haga esto, a ver si me siguen, si no los confundo. Lo que estoy diciendo es, agarra esa imagen de node, levantala en un container y ejecuta el siguiente comando que te paso, ¿sí? O sea, agarra el shell y ejecuta este comando que te paso, ¿sí? Entonces yo le digo que ejecute, que cree el directorio de mi aplicación, ¿sí? Entonces, de la imagen del from, él va a armar un contenedor, ¿sí? Lo que va a hacer es en esta imagencita que yo tenía por acá. Esperen que... ¿se me fue? ¿Dónde está la imagen? Bueno, denme un segundito. En esta imagencita, ¿sí? Acá va a haber cosas hechas por la gente de Node, distintas capas, ¿sí? Porque los de Node está basado en una imagen anterior, ¿sí? De hecho, si ustedes van y hacen clic acá, pueden ver el Dockerfile, ¿sí? Fíjense que este está hecho, por ejemplo, con Alpine Linux, no con Ubuntu, ¿sí? O sea que ellos hicieron lo mismo que yo voy a hacer ahora, nada más que bastante más complicado, porque el proyecto de ellos es mucho más complicado, ¿sí? Pero básicamente lo que estamos haciendo es agarrar la imagen de Node, agregarle una nueva capa que se puede leer y escribir, y estamos ejecutando en esa capa este makedir. Estamos agregando un directorio, ¿sí? Una vez que él ejecutó esto, va a guardar esa imagen. Es lo que se llama una imagen intermedia. Agarró ese contenedor y lo guardó como imagen. Entonces ahora esa capita que tenía ese mkdir opt app, ahora es una nueva capa read-only. Es una nueva imagen. ¿Sí? Luego hay otro comando que voy a usar nada más que por conveniencia, que es workdir. Con workdir lo que le estoy diciendo es, todo lo que yo te pida sin indicarte el path completo, está apuntando a este directorio. O sea, es mi directorio de trabajo en la imagen, ¿sí? Y luego voy a usar un comando que no crea un contenedor para ejecutar, porque fíjense que no estoy usando el comando cp. Acá estoy copiando archivos de mi máquina hacia la imagen. Archivos que yo tengo locales en mi máquina hacia el file system que está en la imagen, ¿sí? Entonces yo le voy a decir que quiero copiar a la imagen mi aplicación, que serán estos tres archivos que les dije, ¿no? appjs, package.json y package.log.json, y que estos tres archivos los copie en el workdir. El comando copy, el último parámetro, es una ubicación dentro de la imagen. Todos los anteriores son ubicaciones dentro del equipo local, ¿sí? Yo acá puedo poner /opt/app, ¿sí? Pero bueno, para que vean un comandito más. Entonces acá lo que hice fue copiar a la imagen los archivos de mi aplicación, ¿sí? ¿Qué paso me faltaría para dejar la aplicación lista para ejecutar? Según lo que vimos de Node hace un ratito. Perdón, profe, una consulta. ¿Podría Sí, volver sobre copy? ¿Dónde está la división de los archivos locales y los del container? sí. Copy lo que hace es copia archivos locales a la imagen, ¿sí? Entonces, el formato de copy es
lo último que especifiques tiene que ser una ubicación en la imagen. Es el destino. El destino es siempre la imagen, ¿sí? Entonces el último parámetro él lo va a ir a buscar en la imagen. Todo lo que le pongas antes tiene que estar en tu máquina local. Bien, excelente. Ahí está. ¿Sí? Ahora sí. No sé si hubo otra pregunta que alguien escribió. A ver. Pero Workdir te va a parar sobre OPT-app y en OPT-app va a copiar y pegar esos archivos. Sí, exactamente. Va a hacer eso. Va a agarrar estos archivos que están acá, en mi directorio, junto con el Dockerfile, ¿sí? Y los va a copiar a la imagen dentro de este directorio opt-app. Va a hacer eso. Y una vez que lo hizo, ¿qué tengo que hacer? Entry point, sí, eso viene un poquito más adelante, porque entry point ahora lo vamos a ver, pero me falta un paso previo, según lo que vimos de Node. Acá alguien que trabaje con Node me puede decir. El puerto no es necesario especificarlo. Bien pensado, pero no es necesario. ¿No habría que instalar las dependencias? Exacto, instalar dependencia. Ahí a la vez prácticamente me lo dijeron dos personas. Tengo que ejecutar el npm install, porque yo copié estos tres archivitos, pero no copié el directorio de Node Modules. Tampoco tendría que copiar ese directorio, ¿sí? ¿Y cómo hago para ejecutar eso? Lo que hago es un run npm install. Fíjense que este run que corre, esto va a generar un contenedor a partir de la imagen, y va a ejecutar npm install, pero no le estoy diciendo que haga un cd a opt-app. ¿Por qué? Porque es el directorio de trabajo. Apenas levanta, se corre a ese directorio, porque yo le dije que trabajo en este directorio. Quiere decir que este comando lo va a ejecutar acá. Una vez que yo ejecuté el npm install, ya tengo la aplicación lista en su imagen, ¿sí? Lista. Entonces, lo que sigue a esto es, ok, cuando alguien quiere ejecutar este container, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Sí? ¿Qué tiene que pasar? Y se tiene que levantar la imagen. Ok, a eso le llamamos el punto de entrada o entry point. ¿Sí? El entry point lo vamos a dar como un array de cada partecita de la línea de comandos. ¿Sí? Cada vez que hay un espacio es un nuevo elemento del array. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que el comando era node appjs? Así era el comando. Entonces yo lo que hago es pongo node, appjs. Y ese es mi entry point. Eso es lo que yo quiero que se ejecute cuando alguien ejecute esta imagen y crea un contenedor. ¿Sí? npm run appjs, creo que sí, creo que todo eso debería funcionar. ¿Sí? No sé si npm necesita que haya algo en particular, un entry point en particular en la aplicación, pero supongo que no, supongo que funcionaría, ¿sí? Entonces, fíjense, lo de los espacios, sí, esto es un formato que se usa, digamos, cuando vos querés que no haya problemas. ¿Vieron cuando hay espacios en los comandos o hay espacios en los archivos que hay que respetar y hay que encerrar entre comillas, ¿no? Cuando yo escribo algo así, lo que hace él es escribir al shell y le pasa "-c", o sea, ejecuta este comando y le pasa lo que yo ponga acá. Entonces, entry point, para que no haya ambigüedades con los espacios, lo que me dice es, cada vez que aparece un espacio, agregamos un elemento en este array. Yo acá estoy declarando un array, ¿sí? Que tiene dos elementos, dos strings. Entonces, como la aplicación, si yo la corro acá, escribo node appjs, entonces pongo este node acá y este appjs acá. ¿Sí? Yo podría tirar un ls, o sea, puedo hacer lo que quiera en entry point, ¿no? Pero yo lo que quiero acá es ejecutar mi aplicación. ¿Sí? En cuanto a lo del puerto, ahora vamos a ver lo del puerto. ¿Sí? Bueno, con respecto a opt-app, no es que haya
A ver, tuve dos preguntas. Una es si se usa OPT, APP porque hay algún estándar o convención. No, es algo bastante común tirar aplicaciones de cierto tipo en /OPT, ¿sí? Pero no es que sea, no es de algo de Docker ni nada por el estilo, ¿sí? Lo van a encontrar en ciertas distribuciones, en ciertas instalaciones de Linux que elige hacer eso, pero ustedes podrían usar cualquier otro directorio. Si hubiera un parámetro se añadiría también, y no nos vamos a meter en esto porque sería complicar demasiado las cosas, pero hay una forma en la que yo al momento de lanzar el container puedo agregarle parámetros adicionales. A esto que está acá, yo puedo agregarle parámetros adicionales y se los concatena a esto que ejecuta, le concatena esos parámetros, ¿sí? Es otra forma en la que se pueden lanzar contenedores, pero hasta ahora no lanzamos ninguno, ¿sí? Volumen es otra cosa. Si el volumen no sería un parámetro que yo le paso a mi aplicación, sino que es un parámetro que le paso a Docker, y si llegamos lo vemos hoy, pero lo veo difícil. Me gustaría mostrarle volúmenes, pero primero les quiero mostrar puertos, ¿sí? Entonces, vamos a este. Vamos a ver cómo construimos la imagen, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es, llamo a Docker, que lo tengo instalado, ¿sí? Esta es una línea de comandos que se comunica con el daemon de Docker, y le paso como instrucción build. Es el comando que le paso, ¿no? Build. Y le paso el nombre, le paso un tag, o sea, esta imagen cómo se va a llamar, ¿sí? Si yo lo quisiera hacer bien, tipo repositorio barra tag, ¿sí? Entonces yo pondría, por ejemplo, no sé, mi nombre, mdascanio barra app 1.0, ¿sí? Perdón, esto es registry barra repositorio tag, ¿sí? Pero como yo lo voy a hacer 100% local, le voy a poner que lo llame app versión 1.0, ¿sí? Y le digo que el Dockerfile está acá, en este directorio, en punto, ¿sí? Entonces ahora él se pone a construir la imagen, ¿sí? Entonces fíjense que acá dice, bueno, acá pone importación acerca de, digamos, pone información acerca de qué es lo que está, cómo está preparando el build, pero acá ven que dice 1 de 5, 2 de 5, son 5 instrucciones que tiene mi Dockerfile, y acá me dice que los está ejecutando, ¿sí? Y acá me dice cuánto tarda en ejecutarlo, lo que más tarda es el npm install, y acá dice exportando a imagen, ¿sí? Fíjense que la imagen tiene un hash, y supuestamente yo ya tengo una imagen. ¿Cómo sé qué imágenes tengo en mi máquina? Poniendo Docker Images. ¿Sí? Esperen que lo voy a poner para que quede un poco más lindo. ¿Sí? Acá tengo varias imágenes de cosas que tengo instaladas en la máquina. ¿Sí? Fíjense que acá tengo app 1.0, ¿sí? Creado hace 47 segundos. Fíjense lo que ocupa. 1 giga. Esa aplicación con 3 endpoints, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Pero por qué les parece que es? Se pueden guiar mirando una línea abajo. Porque la imagen de Node ocupa 1 giga, ¿sí? Recuerden que yo estoy armando las cosas apilándolas arriba de otras imágenes, ¿sí? Entonces mi aplicación ocupa un par de K, pero está hecha sobre la imagen de Node. Entonces a la imagen de Node le agregué una capita más con mi aplicación, pero termina siendo una imagen de 1,1 gigas, ¿sí? Entonces hay distintas formas, porque esta imagen evidentemente está basada en Ubuntu. Si hay fíjense, Alpine Linux, acá la versión 3.20 ocupa 7 megas, lo que pasa es que le faltan un montón de bibliotecas. Entonces uno tiene que asegurarse de que, por ejemplo, hay un node basado en Alpine, que ocupa mucho menos, ¿sí? Pero no importa, yo acá tengo mi imagen, entonces digo, buenísimo, ahora quiero ejecutar esa imagen, ¿sí? Quiero crear un contenedor, porque esto es una imagen, no es un contenedor, no se está ejecutando.
¿cómo hago? ¿Sí? Entonces le digo a Docker run, ¿sí? Menos de detach, porque si no me toma la terminal, ¿sí? Me toma la terminal y me pasa por ahí todo lo que salga en el estándar output, en el estándar error de la aplicación que está corriendo, del contenedor, ¿sí? Entonces, lo mando a correr, docker run, menos de, y le tengo que pasar la imagen, ¿sí? Que quiero ejecutar, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero correr es app 1.0, ¿sí? Fíjense que me devuelve un ID de ese contenedor. Y ese contenedor, en teoría, está corriendo. ¿Cómo puedo ver qué contenedores tengo corriendo? Docker PS, ¿sí? Como tengo un PS para ver los procesos que corren en el equipo, tengo un Docker PS para ver cuáles contenedores están corriendo. Esperen que limpie un poco la pantalla. Entonces, fíjense que acá me da información. Este es el ID más cortito, pero es el ID que me dio cuando lo lancé. Me dice cuál es la imagen, me dice cuál es el comando que está corriendo. ¿Se acuerdan que ese es el entry point? ¿Sí? Creado hace 23 segundos. Y el status es up. O sea, está corriendo. Porque si no me diría que terminó. Está corriendo hace 22 segundos. Y acá me dice names. Si yo no le especifiqué un nombre para este contenedor, ¿sí? A veces no me importa, pero a veces sí. Entonces él le inventa un nombre, ¿sí? Wonderful Hyped. ¿Sí? Lo que suele hacer, no sé si ahora cambiaron, lo que solía hacer era poner un adjetivo y el nombre de alguien relevante para la ciencia o la informática, ¿sí? Tipo Happy Einstein y cosas por el estilo, ¿no? Inventa un nombre para que uno lo pueda referenciar no teniendo que usar el ID, ¿sí? Entonces ahí recién me preguntaron, ¿y el puerto? Bueno, ¿qué pasa si yo digo curl localhost? Supuestamente esta aplicación, ¿cómo veo el log, no? ¿Se acuerdan que yo veía el log de aplicación escuchando en el puerto tanto? Esto es con Docker logs. Docker logs, ¿sí? Wonderful Hyped, ¿sí? ¿Ven que está escuchando? ¿Ven que se lanzó y está escuchando en el puerto 3000? ¿Sí? Sin embargo, acá en ports no dice nada. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué onda? ¿Está escuchando o no está escuchando? Porque ahí dice que está escuchando. Entonces, ¿yo qué hago? Digo, bueno, curl localhost 3000. Tendría que devolverme root. ¿Se acuerdan que en la barra escuchaba root? Y acá me dice, no, no hay nadie escuchando en el puerto 3000. No me puedo conectar a ningún servidor. ¿Sí? ¿Les suena de algo que yo expliqué hace un rato? ¿Les suena de algo de las 3 patas que yo expliqué hace un rato? Namespaces, ¿sí? Hay alguien, Juan Ignacio puso namespaces. Es eso. Así son los namespaces. Este proceso, esta aplicación Node, pidió abrir el puerto 3000 y el sistema operativo le abrió un puerto 3000. Pero no es el mismo puerto 3000 que el de mi máquina, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque yo puedo no querer mapear los puertos, ¿sí? Ya van a ver, si lo piensan un poco, por ahí lo deduzcan, pero ya si no lo van a ver en la práctica, de qué problemita puedo tener si yo quisiera que Docker, cuando yo abro un puerto 3000, abra el puerto 3000 en la máquina, ¿sí? Alguien me había nombrado a expose. Yo puedo poner acá expose 3000, pero eso no hace que que Docker me abra el 3000 en el equipo y me los conecte, ¿sí? Eso hace otra cosa. Esto es, en principio es documentación. Cualquiera que lo lea puede ver que el puerto 3000 es importante para esta imagen, ¿sí? Ese es un primer resultado. Un segundo resultado es que yo le puedo decir en el Docker run, le puedo tirar menos expose y que él me abra un puerto al azar en el equipo conectado al puerto 3000 de este contenedor, pero no abriría el 3000 del equipo, ¿sí? Hay un motivo que puede resultar, por ahí no sé, complicado de deducir y recontra lógico una vez que uno llegó a la conclusión o se lo dijeron, ¿sí? Entonces vamos a mantener un poquito el misterio a ver si a alguien se le ocurre, ¿sí? Y si no se les ocurre, bueno, ahí ya a alguien se le ocurrió, lo dijo, no sé si lo sabía,
Pero el problema es la escalabilidad horizontal, es decir, yo puedo querer crear varias copias de los contenedores. De hecho, es un caso de uso, ¿sí? Un caso de uso para contenedores es que son tan baratos en términos computacionales que yo puedo querer crear varios, pero si Docker, si yo creo varias copias de esta misma aplicación, porque quiero balancear carga, y él me quiere abrir el 3000 con todas, me quiere abrir el 3000 de mi máquina, y la primera lo abre, la segunda para atrás dan todas error, el puerto está en uso, ¿sí? Entonces, por eso no hace nada él automáticamente. Lo que yo sí puedo hacer es forzarlo a que conecte el puerto 3000 de la máquina al puerto 3000 del contenedor, que es lo que voy a hacer a continuación. Antes de hacer eso, les voy a mostrar cómo paro un contenedor. Yo le puedo poner docker stop, ¿sí? Si yo lo pongo así, él espera 10 segundos para detenerlo y a los 10 segundos lo frena, ¿sí? ¿Qué significa lo frena? Básicamente agarra ese contenedor y lo guarda. Básicamente es una imagen, pero no es una imagen que me aparece en Docker Images. Si no, se me llenaría todo de imágenes cada vez que lo corro, ¿sí? Pero el tema es que yo al haber lanzado este contenedor, ahora lo puedo parar y arrancar, entre comillas, como si fuera una computadora, ¿sí? Si yo le pongo docker start, ¿sí? Lo vuelve a levantar. Y si tiro un docker ps, está ahí corriendo, ¿sí? Entonces, los contenedores yo los puedo parar y levantar, ¿sí? Entonces, el comando run me crea un contenedor. Start y stop, el contenedor ya tiene que haber sido creado, ¿sí? Entonces, vamos a crear uno que mapee al puerto 3000. ¿Cómo lo hago? Bueno, Una pregunta. voy al... Sí, Eh, ¿Cómo se guarda eso? Digo, por ejemplo, si levantás dos imágenes iguales eh, y haces lo mismo del stop, las volvés a correr, ¿cuál corre, por ejemplo? cada imagen tiene su propio ID y su propio nombre, entonces vos tenés que decir cuál querés levantar. Y si yo Ah, ok, nombro las dos, levantan las dos, y no hay ninguna interferencia entre ellas por lo de namespaces. No se chocan en Process ID, no se chocan en puertos, no se chocan en nada, ok, ok, ¿sí? ok. De hecho, vamos a hacer la prueba. Mira, acá tengo el comando que había corrido, le doy, ahí creo otro, docker ps, ¿ves que tengo dos corriendo? Tienen distinto nombre, distinto ID, los dos Claro, corren la aplicación Node, pero yo no me puedo conectar en este momento con ninguno de los dos. está bien. Entonces voy a tirar un tercero. Lo que yo voy a decir es esto, voy a decir "-p", que no es de port, sino de publish, vas a publicar estos puertos. Entonces, lo que voy a hacer es separar por dos puntos el puerto local de la máquina y el puerto que está en el container, ¿sí? Entonces yo le voy a decir, ok, el puerto 3000 de la máquina va a ser el puerto 3000 del container. Siempre es en ese orden. Local, container, ¿sí? Entonces le digo, hace eso. Me creó otro contenedor, docker ps. Fíjense la diferencia. Ya no me deja. Fíjense la diferencia que acá ports de golpe para este solo contenedor me dice que tengo cosas mapeadas. Me dice que el puerto 3000, ¿sí? Está mapeado. Entonces, si yo ahora tiro el curl y le digo, anda al puerto 3000, a ver, me contestó. Y acá tengo el ID. Entonces, si yo digo, ok, docker logs ¿sí? No coincide el ID, ¿sí? Fíjense que acá me aparecen dos veces porque yo levanté la aplicación dos veces. El log va quedando, ¿sí? Tengo el otro, docker logs, este otro. Tampoco, este empieza con RLHS. Vengo a este, docker logs. RLHS, ¿ven? Este es el que me está contestando, que es el que tiene mapeado los puertos. Supongamos que yo ahora digo, uy, buenísimo, voy a tirar otro en el puerto 3000.
error, ¿sí? Falló básicamente el bind al puerto 3000 porque me dice que el puerto ya está allocated, ¿sí? O sea, el puerto ya se le asignó a alguien. ¿Hasta acá vamos bien? El tema de tener una imagen, de la imagen levanto containers, y con los containers puedo mapear puertos y hacer otras cosas, ¿sí? Ahora tengo tres, y aparte un dato, ¿no? Ustedes ven lo fácil que es levantar estas cosas, ¿sí? O sea, yo le digo run, start, stop, y lo manejo como nada, ¿sí? Y tengo instancias de la aplicación que están corriendo sobre Node y qué sé yo, y se levanta y baja rapidísimo, más allá de lo que la aplicación demore de por sí, pero la infraestructura que me da Docker es muy lightweight, ¿sí? Es lightweight. Entonces, vamos a detenerlos, ¿sí? Docker stop, y lo voy a hacer por ID. De hecho, le voy a poner -T0, que -T0 es que espere 0 segundos para detenerlos, y ahí los detiene volando, ¿sí? Entonces, si yo tiro un docker ps, no hay nada corriendo, pero si tiro un docker ps-a, le digo, mostrame todo, incluso lo que no esté corriendo, ¿sí? Entonces, acá tengo los distintos contenedores que existen, pero no están corriendo, ¿sí? Que son los que yo creé. ¿Cómo los elimino? Docker rm, ¿sí? Y le paso por ejemplo. Listo, lo borré. Docker ps-a, ya ese no existe, ¿sí? Entonces, yo así los puedo ir borrando. ¿Cómo borro una imagen? En vez de Docker rm es Docker rmi. Quiero borrar una imagen, ¿sí? ¿Y qué pasa si yo quiero borrar la imagen que acabo de crear? ¿Sí? Me dice, no, no podés borrar esta imagen porque la están usando contenedores. Yo primero tengo que borrar todos los contenedores para poder borrar la imagen que esos contenedores utilizan, ¿sí? Entonces, ya vimos cómo crear una imagen, lanzar un contenedor, mapear puertos, ¿sí? Creo que no voy a llegar, lamentablemente, a ver Nginx. Porque con Nginx íbamos a ver volúmenes y vamos a ver cómo hacemos. O sea, sí, mejor no me apuro acá porque lo vemos en la clase que viene, no se preocupen, lo vemos en la clase que viene. Lo que no quiero apurarme es porque no sé si lo llegan a ver, pero es un tema complejo para entender, para entender así acabadamente, ¿sí? Quiero cerrar por lo menos con el tema de, bueno, y entonces las máquinas virtuales, ¿qué? Que les dije que al final iba a tratar de volver, ¿sí? De volver sobre las máquinas virtuales. Las máquinas virtuales, para mí es medio como comparar una planilla de cálculo con un editor de texto, una máquina virtual o un contenedor, ¿sí? O sea, hay cosas que se pueden hacer con ambos, evidentemente. Yo, por ejemplo, puedo querer tener un Redis, ¿sí? Y armo una máquina virtual que tenga el sistema operativo, le instalo Redis y tengo un Redis. Listo. Y si quiero hacerlo con Docker, me bajo la imagen de Redis, lanzo un contenedor que tiene Redis, listo, tengo Redis, ¿sí? Pero eso sería lo mismo que decir que yo puedo escribir una carta en una planilla de cálculo, ¿sí? O sea, y puedo sacar cuentas, puedo poner números en un editor de texto. Lo que pasa es que no es por ahí la herramienta más apropiada, ¿no? Y hay cosas que puedo hacer en ambos, ¿no? Puedo listar cosas en ambos y ¿quién dice que es uno más apropiado que el otro? ¿Sí? Depende de otros factores que no sean evidentemente decir, no, esto no es para eso, ¿sí? Entonces, en lo que les voy a decir después de haberles explicado más o menos cómo llegar a los contenedores desde otro camino, que no sea hablar de máquinas virtuales, es que si uno ahora sí los compara con máquinas virtuales, lo primero que uno ve con la máquina virtual es que hay mucho overhead, ¿sí? Es decir, yo en la máquina virtual estoy instalando un sistema operativo adentro de otro sistema operativo,
¿sí? Yo puedo crear una VM con Linux adentro de un Windows y viceversa. Y eso consume muchos recursos, ¿sí? Y puede ser lo que yo quiero que ocurra. De hecho, así es como funcionó y funciona la nube, ¿sí? Es lo primero que me ofrecían en la nube, eran máquinas virtuales, ¿sí? Entonces, hay casos de uso para utilizar una máquina virtual, pero tiene asociado cierto overhead que para otros casos de uso pinta mucho mejor usar un contenedor, sobre todo cuando es efímero el uso, cuando yo creo un contenedor, ejecuto unas pruebas, por ejemplo, y lo voy a eliminar. No sé si alguien acá trabaja con GitLab, por ejemplo. GitLab, toda la parte de integración, ¿sí? Usa imágenes de Docker. Entonces uno pushea, se genera la imagen, se ejecutan las pruebas, ¿sí? O se hace un build, se hace el build adentro de esa imagen que tiene las herramientas y después se bajan los artefactos de ese build, ¿sí? Acá alguien está comentando, Gabriel, también se asignan recursos a veces fijos, mientras que con Docker podés aprovechar lo que hay en la máquina. Claro, aunque con Docker vos, esto ni lo miramos, pero con Docker vos también podés limitarle los recursos a un contenedor, ¿sí? Pero lo que sí tiene Docker es que es mucho más liviano que la máquina virtual. Vieron que yo acabo de crear y destruir en nada distintos contenedores, ¿sí? Y lo mismo vale para contenedores más grandes y más pesados, ¿eh? Administrarlos consume muchos menos recursos. Por otro lado, es como que, bueno, estos contenedores esperan cierta estructura para correr, esperan un kernel compatible con las bibliotecas que necesita usar el contenedor. No es gratis esto, ¿sí? Quiero decir, no es que es idéntico en cuanto a que lo puedo correr cuando quiera, como quiera. No, tiene que haber ciertas cosas compatibles en el equipo, ciertas versiones compatibles o por lo menos ciertos niveles de servicio que dé el kernel para que yo pueda correr este tipo de cosas, ¿sí? Pero la practicidad que tienen, una máquina virtual, después de todo, es una máquina y por lo tanto yo tengo que aplicarle parches de seguridad, ¿sí? Tengo que administrarla, por más virtual que sea, tengo que administrarla así como administro el equipo padre y quizá esa máquina virtual esté consumiendo ciclos de procesador y memoria cuando por ahí no necesito usarla. Arrancar una máquina virtual, detener una máquina virtual, es un proceso que dura varios segundos y puede durar incluso minutos, ¿sí? Entonces, no es tan dispensable como un contenedor que yo puedo crear y destruir en menos de un segundo y descartarlo y sigo con otra cosa, ¿sí? Y es mucho más, si se quiere, y si está bien hecho, uno puede distribuir una aplicación, distribuir una máquina virtual, cosa que a veces se hace. Claro, pero en cuanto a pesado el contenedor, digamos, no es lo mismo que desinstalar una máquina virtual. Las máquinas virtuales por lo general ocupan varios gigas porque ocupan varios gigas los sistemas operativos, ¿no? O sea, y si yo tengo, por ejemplo, 3 máquinas virtuales que corren cosas similares, voy a tener 3 sistemas operativos instalados, ¿sí? Y voy a tener que hacerme cargo yo de, por ejemplo, eliminar de esos sistemas operativos todo lo que no se use. Hay mucha tarea de administración con una máquina virtual que no es necesario hacer con un contenedor, ¿sí? Pero no es, y esto creo que quede claro, no es que el contenedor es la evolución de la máquina virtual o que vino a reemplazar a la máquina virtual. No es nada de eso, es otra cosa. Espero que les haya resultado más fácil entender eso, no habiendo usado máquinas virtuales para explicar contenedores al comienzo, ¿sí? Porque si no podría llegarse a la idea de que, es la evolución de la máquina virtual. No, no, vienen a atacar problemas que a veces se solapan, pero a veces no se solapan. Entonces las dos son herramientas válidas, lo que, como siempre en ingeniería, hay que saber balancear, hacer el trade-off, ¿sí? Entre una cosa y otra y ver cuál es la que da el mejor trade-off. A veces máquina virtual es lo correcto, a veces es mejor usar containers, ¿sí? Ambas herramientas mal utilizadas traen problemas, ¿sí? Pero no es culpa tanto de la herramienta, sino de
de quien quiso martillar con un destornillador, ¿sí? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. No, todo muy claro. Muy buena la explicación. Bueno, me alegro. Me alegro de que les... Bueno, no sé si a todo el mundo le quedó claro, pero quiero decir, a quienes les quedó claro me alegro, y a quienes no les quedó claro, lo que les recomiendo es que traten de leer. Hay mucho escrito sobre sobre Node, obviamente, sobre Docker también, ¿sí? Hay muchas cosas escritas, muchos videos. Les recomiendo que lo miren. Esto se va a usar mucho en el trabajo práctico, ¿sí? Y creo que les va, a quienes no lo hayan visto nunca, bueno, es una excusa para aprender algo que se usa y que es bueno tener poder ponerlo en el currículum, ¿no? O sea, poder poner que uno utilizó estas herramientas al menos es un buen dato, digamos. Así que por hoy cortamos. Me quedan para la próxima clase entonces retomar desde Nginx, ¿sí? Nginx funciona como reverse proxy o como load balancer, ¿sí? Ya van a ver la diferencia en alguna clase si es que no la conocen. Y es un buen ejemplo para ver cómo podemos hacer cosas con más de un contenedor, ¿sí? Y nos introduce en el siguiente problema, que es que si yo tengo varios contenedores, porque estoy armando una solución, no es que tengo varias copias de lo mismo. Supongamos que tengo una base de datos, una aplicación, tengo un caché, tengo un cache, tengo distintos contenedores que tienen que trabajar entre sí. Esto que yo estuve haciendo hoy de tirar con Docker, Docker Run, Docker Run, Docker Start, bueno, es medio claro. Ahí dice Gastón, Docker Compose, justamente. Necesito un orquestador cuando voy a hacer estas cosas en serio o cuando quiero optimizar mis tiempos y no depender tanto del ser humano, que siempre puede meter la pata solo de estar cansado de hacerlo, ¿sí? Entonces, hay herramientas, ¿sí? Quien sintió hablar de Kubernetes, Kubernetes es un orquestador de contenedores, pero a nivel cloud, en muchas máquinas, ¿sí? Docker Compose es una alternativa, pero en realidad sirve cuando está todo en la misma máquina. Por eso vamos a usar ese, y es bastante sencillito de configurar y de ver cómo funciona, y nos sirve sobre todo para entender el concepto, ¿sí? De un orquestador. Así que vamos a ver esos temas en la próxima clase. Les pido que voy a tratar de arrancar tal cual, sí, en Kubernetes tener los pods, ¿sí? Y Kubernetes además es una herramienta muy, muy enterprise, digamos. Voy a tratar de arrancar en punto para poder dar todo, porque quiero terminar dando el enunciado, ¿sí? Quiero que podamos recorrer el enunciado, así les queda claro qué es lo que pide este TP. Así lo pueden aprovechar y pueden hacer un buen TP y tener una buena nota, ¿sí? Así que, bueno, vuelvan 8:15, le hagamos 15 minutos de intervalo y siguen con Guille, ¿sí? Yo los veo el jueves que viene. Así que bueno, que tengan un buen fin de semana, ¿eh? Listo, Nos profe, vemos. gracias. Buen fin de. Chau, chau. Igualmente, gracias.